Mi nombre es Lucía Genés. Esto es la temporada 2 de Terapia No Ficción. Y acá arranco así en un nuevo formato que me costó descifrar. Pero bueno, voy a intentar que sea más auténtico, con menos firuletes, ediciones caseras, pero mi verdadero corazón y autenticidad puesto al servicio de seguir pensando y reflexionando con la psicología, con ustedes. Estoy muy contenta de que muchas pacientes me pidieron volver a grabar y que me quieren escuchar y que se quedan con ganas de más. Y yo soy una persona de procesos lentos, largos, confío mucho y me entrego a los procesos largos, así que en eso estuve este tiempo y recalculando y redireccionando cómo retomar este proyecto que el año pasado me dio un empuje muy fuerte interno en lo personal. Bueno, para arrancar el episodio de hoy, la verdad que mi disparador es algo que había comentado en mi Instagram, que es el libro de Bell Burden, que se llama Strangers, la memoria de un matrimonio, que así rápidamente, como para ponernos en contexto, ella cuenta su historia personal. Como siempre, a mí me atrapan los relatos de no ficción, siempre estuve y estoy en esos temas porque me gusta leer historias reales. Y ella es una mujer que viene de una familia de mucha plata, que viene de un estilo de vida bastante alto en Estados Unidos. Y bueno, este libro que hace, la verdad es como algo muy, muy valiente de su parte, porque hay que animarse a contar tu historia personal, a, a ponerte ahí como en la línea de fuego, a que otros la sepan, la conozcan, contada en primera persona. Y bueno, ella cuenta el final de su matrimonio, de 20 años, y eso es lo que trataba de hacer un poquito, poner contexto de lo que ella escribe en ese libro. Su historia son 20 años de un matrimonio que ella describe como muy feliz. Voy a hacer un breve disclaimer, que es que yo no leí el libro todavía, pero lo voy a usar de disparador para hacer este primer capítulo y ver cómo sale, ver si está bueno. Bueno, y ella dice que arrancaba la pandemia y le llega un mensaje de un desconocido a su teléfono y ese desconocido era el marido de la amante, que ella no sabía en ese momento que su marido estaba teniendo un amante. Bueno, todo se empieza a hacer como más tenso entre ella y el marido le termina diciendo la verdad, que sí, que él estaba en esta relación. Al principio dice que no era algo importante, pero parece que esta mujer luego intenta tener como quitarse la vida o tiene como una situación bastante grave que trasciende y el marido decide ir a acompañar a su amante y ahí se precipita todo y le dice a Belle que la va a dejar, que él creía que había sido feliz, pero que ya no lo es más, que ellos tienen 3 hijos, creo que el más chico tenía como 12 años en ese momento, y dice que tampoco está para continuar con la custodia compartida, que él le cedía la custodia de los hijos, y él decide irse a iniciar esta nueva vida, a seguir, no sé, supongo que su deseo por esta nueva mujer. Así que bueno, imagínense todo esto en un contexto de pandemia, de desesperación, de ella no entender nada. Ella en unas entrevistas que yo la escuché dice que, o sea, me parece interesante rescatar que Bell cuenta que su matrimonio venía bien, que no es algo que está inventando, porque creo que mucha gente, todos, ¿no? Si escuchamos una historia así, decimos, bueno, no, seguramente algunas cosas pasaban en ese matrimonio, por ahí ella no las quería ver, no quiso, no quiso entrar en contacto con algo seguramente, ¿no? Como que ella por ahí estuvo evitando ver que algo pasaba.
Pero la verdad que yo me resultó muy creíble ella. Creo que de verdad era un matrimonio que venía bien. Ella cuenta que habían invertido como, no sé si $10.000, pero algo así, en una cama muy particular, que esa cama hacía que de un lado, o sea, que de cada lado que se acostaba en la pareja, podía tener la firmeza que cada uno quería. Entonces, si ella quería una cama más blanda, de su lado era más blanda y el lado del marido podía ser más firme. Bueno, habían invertido mucha plata en comprar la cama y en instalarla. Era una familia de mucho dinero, así que esta decisión había sido como algo que habían hecho, no sé, hace un par de meses atrás. Entonces, Bell como que no podía entender cómo, o sea, no tenía señales de que algo estaba pasando, evidentemente. Bueno, así como a modo de disparador, este es el tema que elegí para arrancar la temporada 2. Creo que me convoca profundamente su historia, me pareció tan valiente que la cuente, me parece que puedo entender la controversia de contar en un libro que queda escrito y que queda un registro para la eternidad. Quizás para esos hijos puede ser difícil leer el punto de vista de su mamá. Obviamente el papá después salió a decir que él no compartía el punto de vista de Bell y que elegía no exponer la vida privada de sus hijos. Ahora es como un poco raro, ¿no? Porque a la vez él eligió no participar en la custodia de sus hijos, así que hay como algunas contradicciones en él que generan mucho malestar, incomodidad. Y bueno, algo que yo resueno mucho de lo que fui escuchando, escuché muchas entrevistas y gente opinando del debate de este libro. Algunas puntas de esos debates tenían que ver con la importancia de hacer un acuerdo prenupcial, porque no solamente en el divorcio, bueno, o sea, no solamente fue el dolor de divorciarse por este motivo, como con una traición, sino también de tener que separar un patrimonio y evidentemente él se llevó bastante dinero, que era algo que no era mm, realmente algo que él había producido, sino que había sacado cierto provecho de esa unión que tuvo con Bell. Eso también a ella le afectó mucho. No voy a reparar en el tema económico, pero sí que escuché mucho en redes lo importante que es considerar hacer un acuerdo prenupcial y todo estaba muy dirigido, sobre todo entre mujeres, ¿no? Que mujeres dicen, por favor, si estás por casar, léete este libro, no seas boluda y firmate este acuerdo, protege tu patrimonio. De hecho, es lógico que ella lo quería proteger porque venía de una familia con mucho dinero. Entiendo que hay como bastante historia en la parte de la familia de ella que vale la pena investigar. Yo no la investigué, pero si a alguien le interesa, me parece que hay mucho ahí para saber de ella. Me gusta reparar en esta parte, voy a tratar de tocar varios puntos sin irme por las ramas. Uno de los puntos que quiero tocar que me parece muy valioso es que cuando me encuentro frente a un paciente o cuando me pasó a mí de tener que atravesar un divorcio con estas características de que de la noche a la mañana parece que alguien se convierte en un extraño en la pareja. Esto genera dolores muy profundos porque es algo como bastante alienante emocionalmente ver la transformación de esa persona que vos amabas en un total extraño. Y esto no lo vive solamente el protagonista de la historia, como lo es Belle, o como yo también me sentí en su momento, también lo viven los amigos, lo cual a veces también es como poder hacer un poquito de pie en algo de no volverse loco, porque creo que muchas mujeres se sienten enloquecer cuando un hombre cambia de parecer en algo tan estructural como la elección de pareja y familia de la noche a la mañana casi, ¿no? O, no sé, en un lapso de 10 15 días. Es algo que parece un poco desde la locura que sucede, ¿no? Pero yo la verdad que me quería como solidarizar con estos comentarios y empatizo mucho con esos comentarios de mujeres que dicen a cuántas mujeres fuiste testigo que le pasó algo así.
a cuántas mujeres acompañaste y las viste llorar y duelar una relación que cambió de la noche a la mañana. Obviamente deben haber un montón de historias y cada una con sus detalles, con su trasfondo, con su contexto, pero me es inevitable resonar con esta historia y con profundamente reconocer lo importante que fue y es compartir con amigas que no te volviste loca, que, que algo drástico cambió de la noche a la mañana, ¿no? Obviamente ir a buscar ayuda terapéutica es fundamental. ¿Qué voy a decir yo que soy psicóloga? Eso ayuda mucho a transitar estos momentos tan traumáticos que generan como un shock fuerte en el cual hay algo muy difícil y complejo de seguir llevando adelante, que es que uno tiene que seguir su estructura familiar, ¿no? Como que no podés, aunque te está pasando todo eso, detenerte y soltar a tus hijos, irte a llorar al cuarto o irte a emborracharte a un bar. Tenés que llevarlos al colegio, tenés que cambiarlos, bañarlos, sonreírles. Si querés llorar, podés llorar. Yo soy partidaria de poder mostrar algunas emociones, obviamente, somos humanos. Pero bueno, creo que esto es algo tan complejo, mucho más sistémico de lo que a veces se puede escuchar como wow, se separó esta pareja. Es bueno, es mucho más que se separa una pareja cuando estamos hablando de terminar con una institución familiar de una manera tan drástica. Una mujer recién escuchaba que decía esto, que es la pesadilla de muchas mujeres estas historias porque fueron testigos de acompañar a amigas viendo cómo sus maridos o sus parejas cambiaron y se switchearon, no sé, de la noche a la mañana más o menos. Hicieron como un cambio de vida muy drástico. A mí en lo personal también he acompañado a alguna amiga que desde que me separé estuve muy cerca de personas que también se separaron. Fui buscando también estar cerca de personas en sus separaciones. Mucho de mi trabajo hoy en terapia es ofrecer espacios para familias y personas que están atravesando duelos de separaciones. Hace poco leía en un libro que uno enseña lo que necesita aprender, que siempre yo me pregunto como psicóloga, siempre me dio mucha curiosidad saber por qué personas que yo admiro desde lo terapéutico, por qué habrán querido estudiar psicología o psiquiatría o medicina, qué los llevó a cierta rama también, ¿no? Muchos que se dedican a trauma. Y bueno, siempre me queda como esa curiosidad de por qué uno se dedica a estos temas. Y bueno, creo que un porcentaje de esa respuesta es porque uno está estudiando aquello que necesita aprender. Todos buscamos recursos y a veces la elaboración puede venir a través de estos encuentros, ¿no? Ya sea de estudiarlo académicamente o de poner al servicio algo que resulte reparador desde lo emocional. A mí me sirvió muchísimo estar abierta a historias complejas como estas. Leí muchos libros de separaciones, de historias de parejas, de historias de amantes, de duelos. Muchos me hicieron muy bien. Vi muchas películas viejas, como hace poco mi hermano también la vio y la conversamos muy brevemente, que es la de Kramer versus Kramer, que es muy vieja, pero es muy profunda a la vez y tiene algunas escenas que yo recuerdo haberlas visto a los meses de estar separándome y era muy, nada, me llegaba al fondo de mi corazón todo eso. Yo soy una persona que cuando está atravesando algo necesita atravesarlo en todos los sentimientos. No me puedo poner en medias tintas. Es como que una gran etapa del duelo de mi divorcio lo atravesé entrando en contacto con muchas cosas de las que necesitaba mirar, aprender, sentir, ver cómo le pasaban a otros, ver cómo lo manejaron, poder visualizar que también es algo de lo que uno va a salir, algo de lo que podemos seguir adelante, que los divorcios
y las separaciones existen hace muchísimo tiempo, quizás desde hace varios años mucho más, que está como esta posibilidad mucho más, no sé, mucho más planteada de que, bueno, si no funciona te separás, si no funciona te divorciás, si no funciona siempre se puede cambiar. Y bueno, hay algo ahí también que se perdió en la gran crisis vincular que existe en este tiempo de luchar por tener una familia, de no elegir siempre el camino del individualismo, de entender que el camino de formar una familia, de tener un compañero de vida, requiere mucho trabajo, mucho autoconocimiento. Creo que, nada, hay algo de este disparador del libro de Strangers que tiene que ver con algo que yo me sigo preguntando que para mí está muy conectado con el trauma interno de cada uno de esa capacidad de abandono de un proyecto tan grande, ¿no? Porque no debe tener un costo muy alto abandonar un proyecto tan grande como una familia. Debes estar muy mal para tener que tomar esa decisión o incluso como en este caso renunciar a la custodia de tus hijos. ¿Qué habrá pasado para que alguien diga hasta acá llegué? En muchas separaciones que yo estuve trabajando y acompañando pacientes, hay algo que observo que es que muchas personas sienten una, un gran detrimento de su individuación cuando están en pareja. No todos tienen tolerancia a perder esta individuación o a que se vea modificada por un tiempo, a ceder un poco la satisfacción de lo personal y ponerla en juego más desde lo vincular y que la familia crezca. Me da un poco de tristeza sentir que estoy en una generación donde crecer en grupo tiene menos valor que, que crecer de manera individual. Yo creo que hay etapas para las cosas y que si uno decide hacer una apuesta inmensa, pero que llena de felicidad, porque para mí no hay nada más lindo que ser mamá, pero bueno, también puede ser muy difícil hacerlo en una familia disfuncional o con, con padres infelices, ¿no? Creo que muchas cosas se pueden trabajar, que hay personas que se dan por vencidas porque no toleran el malestar, porque no toleran ciertas frustraciones y me apena que a veces creo que se dejan llevar por una fantasía de reconstruir sus vidas afectivas, emocionales, ir a buscarse en el amor de otra persona. Obvio que las historias de amor pueden terminar, pero qué importante también es tratar de terminarlas bien. Hay algo que, como retomaba un poco con lo de antes, esto de abandonar la familia así, porque ¿cómo haces para haber invertido 20, cómo alguien que invirtió 20 años en una familia de repente ya no le parece tan importante? Y de repente puede ver a sus hijos una vez cada 10 días. Eso, sin dudas, te tiene que enloquecer un poco. Y a esos hijos también les debe, o sea, más allá de que su mamá decidió escribir este libro y había bastante controversia respecto de que la mamá exponga en un libro todo lo que ella siente que pasó en la historia de su matrimonio, que es legítimo que ella cuente su historia, pero entiendo perfecto que también a sus hijos les afecta. Bueno, son todas como aristas que me resultan buenas para el debate, para compartir, para hacer un espacio acá entre nosotros íntimo y llevarles un poco por donde a veces van mis reflexiones cuando encaro un tema de pareja o qué pasa en mi mente, cómo resuena con mi propia historia, con la que tuve con mis padres, con la que veo de lo que ocurre en pares en mi generación. Es, puede ser algo muy traumático si uno no está bien acompañado y si no toma decisiones a tiempo. Algo que también trabajo mucho con mis pacientes es la toma de decisiones, porque la verdad que mucha gente tiene miedo de tomar ciertas decisiones, como puede ser un abogado, que es un profesional que
abogados de familia que estudiaron para ayudar a las familias a atravesar este tipo de conflictos, y que a veces lo que me llega a mí en la clínica son parejas que postergan demasiado porque intentan no entrar en resolver conflictos económicos o de dinámicas con sus hijos y demás, y después ya, ya se vuelve muy desequilibrado cómo lo están haciendo, porque la realidad es que separarse no significa que las cosas que no funcionaban van a funcionar. Hay como una especie de fantasía que, bueno, me separo y todo va a estar mejor, y en realidad esto es un espejismo. En realidad muchas veces la separación con hijos aumenta la tensión y los roces, los conflictos, aparece mucho enojo, aparecen represalias, aparecen amenazas. Imagínate seguir llevando adelante una familia en medio de dolores emocionales así, de sensación de estafa emocional, traición, plata. Se vuelve realmente un momento muy, muy complicado de acompañar. Por eso yo suelo sugerir que se tomen decisiones a tiempo para evitar ciertas escaladas, y que los hijos estén lo más seguros posibles en la casa de ambos padres y que se logren acuerdos con un tiempo prudente, ¿no? Me es inevitable querer poner en primer lugar a los hijos cuando veo una separación conflictiva. Y muchas veces no es que los padres no quieran cuidarlos, pero están atravesando un dolor muy fuerte, un dolor que no los deja pensar fríamente. Eso lo puedo comprender muchísimo, por eso es muy importante tener amigos, familiares, terapeutas, abogados que nos ayuden a pensar más fríamente y nos inviten a no escalar por emociones que a veces nos toman y que en realidad no nos van a llevar a un buen lugar. Es muy importante trabajar, no escalar cuando hay un divorcio así. Bueno, este fue como un poco el debut. La verdad es que hay un montón de cosas de este libro que cuando lo lea me van a surgir como para compartir. Pero en principio era tocar esto, la importancia de quién te acompaña en un duelo. En eso creo que las mujeres están mucho más acompañadas que los hombres. Y por suerte tengo varios pacientes que se separaron y pudieron empezar un trabajo terapéutico y siempre me resulta muy interesante escucharlos porque atraviesan las emociones de una manera muy distinta y, y logran empatizar y poner en palabras en ese espacio cosas que quizás no lo hacen con un amigo ni con sus padres, porque los varones en general es como que son muy reservados para compartir esto. Así que yo agradezco la confianza de mis pacientes varones para elegir ese espacio para hacer su duelo, contar y procesar ese dolor. Sin embargo, las mujeres suelen tener más espacios para compartir y están muchas veces más acompañadas en sus duelos. No quita que hay como como hay más casos de mujeres que reciben este tipo de situaciones, ¿no? Que son las mujeres las que son abandonadas en la pareja. Me estoy acordando que hay una parte de la entrevista de Belle que ella dice que el marido le pide que cuando hablen del divorcio, que ella diga que fue de común acuerdo. Y ella decide que no va a decir que fue como un acuerdo y empieza a contestar a las personas que le preguntan, pero ¿qué te pasó? ¿Por qué te separaste? Decide y elige decirles su historia, su narrativa, que ella les contestaba, la verdad es que mi marido me dejó y estoy en total agonía, sufriendo mucho. Bueno, eso me pareció de lo más honesto que escuché en el último tiempo, porque a nadie le gusta decir que lo dejaron, pero creo que ella también plantea esto de si las separaciones son 50 y 50, si cuando me separo, tengo que yo, por ahí muchas veces hay una sola parte que quiere separarse y la otra la tiene que aceptar. Otras veces las personas llegan medio a la par a esta decisión
y otras también las personas, las parejas debaten y la comparten, van compartiendo el pensamiento de que no están bien, que están evaluando una separación. Eh, Ese creo que es el camino más sano para pensar en la separación, que la pareja pueda conversar sobre decidir la separación. Pero la realidad es que en la clínica llegan casos mucho más extremos, ¿no? De personas que tomaron la decisión de manera unilateral. Y eso es lo que trae un coletazo de emociones y conflictos que requieren apoyo profesional. Bueno, espero que este primer episodio eh, sea el primero de muchos que tengo ganas de seguir grabando, quizás en otro formato más íntimo, menos producido, pero con contenido de no ficción. Eh, Nada, siempre eh, me hace feliz seguir compartiendo mi proyecto en este espacio y agradecida del que está escuchando del otro lado y si estás resonando con esto, te abrazo y te invito a que me puedas ver en mi Instagram como lic.luciagenes y podés ver más contenido y reflexiones que llevo. Así que bueno, les mando un abrazo y nos estamos viendo pronto.